revisado todos la tarea. Hay alguien que no tiene grupo, o sea, en grupo de tres o cuatro para que se facilite un poco. Porque este es un buen momento. Estamos prácticamente a una semana menos un día, ¿verdad? Bueno, es para el lunes, me parece que es, pero estamos a una semana para poder trabajar todavía. Entonces es buen momento para que hagamos o nos incluyamos en los grupos, ¿verdad? No sé si alguien tiene una, digamos, alguna dificultad para hacer grupo. ¿Alguno de ustedes todavía tiene dificultades? Sí, les escucho. Es que yo actualmente no tengo grupo, no sé si me lo pudiera unir a algún grupo, alguien que tuviera 2 o 3 miembros. Sí, algún equipo que tenga dos miembros. Tenemos a un compañero que todavía no tiene grupo, ¿verdad? Entonces, pudiéramos escribir ahí en el chat de WhatsApp, si hay algún grupo que no tiene todavía digamos, los tres o cuatro integrantes. ¿Hay algún grupo que tenga solo dos? ¿Algún grupo que tenga tres y le facilita al compañero agregarse? Le voy a pedir por favor que escriban ahí en el chat de WhatsApp mientras platicamos un rato sobre inicialmente sobre la tarea. Vamos a hablar un momento. Y quisiera que ahí en el grupo, si alguno de los grupos ya conformados, este, no, hay un grupo que tenga tres, o aunque ahí me están diciendo de que hay como cuatro, sí, pero ese es para el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ahí me estaba diciendo. Entonces, pero ahí tenemos la disponibilidad de comunicarnos en el chat. Y sí, agreguemos a los compañeros, a los grupos. Sí, Mario. Hola, buenas noches, ingeniero. Bueno, Julio César Orellana y mi persona conformamos un grupo. No sé si el compañero se quiere unir. Ahí hay una oportunidad con Mario. Eh, Creo que ahí podemos agregarnos. ¿Está bien entonces? Va, entonces ahí pueden contactar por digamos, por el aula, ¿verdad? Y, y se ponen de acuerdo cómo van a trabajar. Vamos a, inicialmente, vamos a hablar sobre la tarea. Si yo sé que algunos de ustedes ya comenzaron a trabajar en ella, ¿verdad? Sin embargo, hubo alguien que que nos hizo una pregunta sobre las capas. Eh, las capas a las que en el requerimiento 2 las capas a las que nos referimos son las capas que hemos puesto ahí. Y esas capas son las que discutimos nosotros eh, en el modelo de Northrop Grumman, el abanico de Northrop Grumman, que es este abanico. Entonces, es lo que hemos tomado como base para el requerimiento 2 en la tarea, ¿verdad? Entonces, yo no sé si tenemos alguna duda en relación a los requerimientos. Sí, Mario. Buenas noches. Otra vez, no sé si está grabando.
esta sesión, porque yo actualmente me encuentro manejando y no puedo poner como la atención requerida, ¿verdad? Sí, como de costumbre, yo estoy grabando ahí con la aplicación local, siempre estoy guardando porque tiene mucha mejor resolución, ¿verdad? Ok, Estoy ok, está bien. Muchas para gracias. que cuando terminemos la clase luego la subimos y está disponible para todos los compañeros. Perfecto, muchas gracias. A la orden, Mario. Entonces, vamos a Ya siguiente. tengo una consulta, perdón que le Sí, interrumpa. sí, Víctor, por favor. Sí, fíjese que nosotros ayer estuvimos trabajando en nuestro grupo un poco esta tarea y nos surgió la duda que en algún momento durante la presentación habla de que este es como una aplicación de ventas o para ventas. Sí, Entonces, nos entró o nos quedó la duda si se refiere a que es un punto de venta, es decir, una página web con los productos para que los clientes externos la vean, o es una aplicación interna del departamento de ventas donde pueden ellos obtener cotizaciones, no sé, entonces ok, a qué sí, exactamente, porque eso depende mucho si es una aplicación externa o interna, ¿no? claro, por supuesto. Es una aplicación de ventas local, Víctor. Para marketing o para No, mercadeo. es para ventas. Ventas, o sea, es la que ocupa la compañía internamente para, para gestionar todas sus ventas. O sea, Ah, ya, pero ya, es ya. interna, ¿verdad? Sí. Es la que le puede permitir también quizás generar facturación, Como SAP. exactamente, reportes de inventario. Carnes y todo eso. Eh, exactamente. Por eso es que yo le escribí que la aplicación no era crítica, porque las ventas exactamente no dependen de la aplicación, sino que podríamos sobrevivir algunos días quizás con facturas a mano. eh, no sé si me explico. Podríamos por algunos días llevar los datos a mano, ¿verdad? Mientras volvemos otra vez en caso tuviésemos algún problema de continuidad del negocio en la aplicación, ¿verdad? Entonces, por eso es que le escribí que no era una aplicación crítica. Ok. Y lo otro era que nosotros, pues, para tomar una decisión, si es un servicio o un premio en la nube, teníamos que evaluar costos. Exacto, Entonces, porque una empresa, quiero llevarlos a un caso real, porque una empresa lo primero que evalúa son costos. ok. Sí, porque digamos ahí habla de que ya se tiene algo, pero, pero habla de, digamos, las condiciones ideales. ¿Qué implica esto? Si hablamos de condiciones ideales, ese hardware con el que ya se cuenta, si en caso de decidirse un premio, pues definitivamente no es suficiente, ¿no? Habría que hacer la adquisición de. Ingeniero, ¿podríamos nosotros rediseñar, por ejemplo, o meter la cotización de lo que pudo haber costado o lo que costaría ese servidor físico del que menciona? Sí, por supuesto. Eso es lo que necesito. O sea, esa es la Ah, idea, perfecto. que ustedes tengan un caso real. Ustedes dicen, ok, pueda que necesite dos servidores para virtualizar y hacer no sé qué. Algo se les va a ocurrir. Pero ustedes tienen ese costo y lo comparan con irse a la nube. Pero el costo no es el costo de este día, ¿verdad? No sé si me explico. No es un costo de este mes, sino que la empresa va a diluir ese costo, esa inversión. Y por experiencia le puedo decir que en nuestras latitudes un servidor nos anda durando unos 8 años, 10 años. Por allí nos anda durando un servidor. Entonces, para tener la visión completa, si lo hacemos on-premise o lo hacemos en la nube, yo le puse la misma cantidad de años, ¿verdad? 10 años. Entonces, en 10 años ya podemos hacer un estimado de costos y también nuestro apetito de riesgo y podemos evaluar ambas Podríamos posibilidades. documentar inclusive que tenemos una política de sustitución de equipo que no sea de 4 o 5 años, ¿verdad? Que es lo que a veces el fabricante da de las garantías. Sí, puede hacerlo. Allí considere, porque esa es la parte de política, ¿verdad? La parte de políticas de la organización y obviamente si alguna política cambia de eso, lo que hablábamos cuando veíamos el,
el abanico de Northrop Grumman, y es de que las políticas condicionan la arquitectura, ¿verdad? Obviamente o sea, ustedes no tienen una respuesta escuela en esto, ¿sí? Pero sí desearía de que en la toma de decisiones que ustedes están haciendo, consideren todas las capas de seguridad y a su vez se tengan el desafío, digamos, de poder trabajar con costos que al final usted puede tener, puede pensar en los mejores controles, pero siempre vamos a tener la consideración de costos, siempre la vamos a tener. Entonces, no debemos de pensar como que tenemos todos los recursos ilimitados, sino que también la parte de costo, que es lo que le importa al empresario, ¿verdad? Sí, Nelson. Sí, veo yo que también entonces en este caso habría que tomar en cuenta el hecho de los mantenimientos que se hacen, ¿no? Ya sea correctivos, preventivos en el lapso, algo que mencionaba Oscar Santos en una realidad. Hay políticas internas que en alguna ocasión lo limitan a 5, 7 años máximo. Claro. Quiere decir eso, que entonces habría que hacer otro gasto básicamente igual o con un 20% calculado más, porque en 7 años pues, los costos van a subir aquí en porcentaje. Entonces, para poder hacer una bastante acertada el estudiante, pues probablemente habría que tener en cuenta hasta esos detalles. Claro, intenten considerar la mayor cantidad de detalles posibles, ¿verdad? En la parte de costo, pero tampoco sean muy exigentes con ustedes en el sentido de querer considerar hasta los clavos y los tornillos, sino que traten de tener los valores principales. Mi idea solo es que a la hora que ustedes propongan y cómo lo van a hacer, porque les va a tocar también evaluar posibles arquitecturas, ustedes no solo estén enfrascados en el aspecto técnico, en los controles, sino que también tengan la consideración de los costos, ¿verdad? Porque al final la seguridad es un equilibrio entre lo que cuesta. Porque si queremos invertir, podemos invertir como si no hubiese un mañana y aún así vamos a tener quizás alguna superficie expuesta. Es decir, nunca vamos a estar, nunca vamos a tener todas las aristas cubiertas. Y la otra consideración es que deben de saber que la seguridad es un sentimiento. La seguridad es un sentimiento, por eso es que existen marcos de trabajo para evitar esa subjetividad, pero algunas empresas con un firewall se sienten en la gloria y otras tienen muchas más cosas y aún así se sienten inseguros. Entonces es tener, digamos, como un equilibrio, como un balance, para que podamos ver todas las aristas y no nos vayamos quizás solo por el aspecto de hacer lo más seguro posible, sino que también consideremos ese aspecto que son costos que para el emprendedor, que para el empresario, que para la gerencia es un problema o un aspecto fundamental que resolver. Entonces esa, digamos, es la tónica de esto. O sea, no quiero proponerles ejercicios digamos, ideales, sino que en la medida que se pueda, sean lo más adaptado a la realidad. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ok, entonces desearía que todos... Yo tengo una, perdón. Sí, Víctor, le escucho. Hola, sí, buenas noches. Víctor Bordado, les saluda. Sí, al igual que comentaron por ahí los compañeros, también nosotros nos hemos reunido, estamos trabajando ayer con el grupo, discutiendo un poco sobre la propuesta. Y nos surgió una duda en la pregunta 3 versus la pregunta 5, que la 3 dice que defina los controles para proteger los activos. Digamos que esa parte nos queda bastante claro, que nosotros en la propuesta vamos a tener X cantidad de activos y vamos a determinar los controles que le vamos a establecer a cada uno de ellos. Ok. Pero en la 5
Dice que identifique cada control propuesto en los requerimientos de la ISO 27001. Y por ahí sí ya nos causa un poco Ok, de confusión. de acuerdo. Se está hablando de los controles, de los 114 controles, no sería la 27002. O sea, nos surgieron algunas dudas, entonces mejor le consulto de eso. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Tengo una pregunta. Ustedes ya trabajaron en la ISO, ¿verdad? Sí, en las materias anteriores hemos visto algo de diferentes ISO, sobre todo la familia de la 27000. Ok. Ok. Vamos a ver cómo puedo para compartirles esta pantalla. Mi pantalla es presentar. Quiero ver completa. Pantalla completa. Esa es compartir. Ok. Acabo de poner una búsqueda en Google y se llama así ISO 27001 anexo A. ¿Sí? El anexo A. El anexo A es el que tiene los 114 controles. ¿Sí? Esos 114 controles son los que son requerimientos. Permítame un momentito, por favor. Tengo alguien. ¿Ya te voy a llamar? Ok, las disculpas del caso, pero estoy en una zona afectada por un corte de agua y tenemos que prever. Ok, entonces yo puse la ISO 27001 porque la ISO 27001, el anexo A, es el anexo que tiene los requisitos. ¿Sí? Entonces, por eso es que coloqué, y ustedes pueden hacer una búsqueda rápida, pero los requisitos, eh, los controles, lo obligatorio en la ISO 27001 es el anexo A, que se llaman, me parece que se llaman requerimientos, y son los 114 controles, ahí que tienen varias secciones, ¿verdad? No recuerdo cuántas secciones son. Entonces, volviendo a la diapositiva,
La ISO 27001 en el anexo A es la que tiene los requerimientos. Entonces, las demás ISO, digamos la 2, la 3, esas son apoyo a la 27001. Y la 27000 nada más solo tiene conceptos. Entonces, esa es la manera en la que digamos, observamos a la ISO 27001. Entonces, por eso es que yo le he puesto los requerimientos, porque es más, les voy a subir posterior a la clase, les voy a subir un cuadro que les puede ayudar. Ahí están todos los controles y están más o menos las políticas, cómo se pueden definir, o sea, políticas de todos los controles para que lo puedan utilizar ustedes ahí para esta tarea y para las otras, por supuesto. La ciberseguridad generalmente ronda alrededor de la 27001. Entonces nos va a servir un poco tener, digamos, todos los controles con algunas políticas diseñadas o escritas y algunos controlitos ahí técnicos que nos pueden ayudar. Entonces, por eso es que le pusimos la 27001 ustedes. Porque la 27001 es la que nos da los requerimientos. Sí, de acuerdo. Ok. Muchas gracias. Entonces ahí hay que identificarlo para Sí, casos que apliquen para cada uno de ellos. exacto. Le digo cómo sería. Por ejemplo, usted dice, le voy a poner un UPS. En la 27001 hay algo sobre un control que se puede adaptar a eso. Entonces yo les voy a subir más nochecito un listado de controles, su posible operacionalización, digamos, cómo pueden, y les puede servir de referencia para esta tarea y por supuesto les va a servir de referencia para otras tareas que van a hacer y quizás para otras asignaturas. Entonces les voy a subir otro momentito ese documento para que podamos tenerlo de referencia ahí. Ok. ¿Tenemos alguna otra pregunta en relación a esto? Ok. Entonces, la idea de la tarea es, digamos, que tengamos en mente un escenario realista. Esa es la idea. Entonces, no tenemos soluciones escuela, la mejor, no tenemos eso. Porque en cada caso se puede ajustar. Y aquí vamos a darnos cuenta que la experiencia de ustedes va a contar, cuenta mucho en el sentido de poder adaptarnos a los costos y al riesgo, al apetito de seguridad que necesitemos. Entonces, me parece que es para el día lunes a medianoche, ¿verdad? Si tenemos alguna dificultad, háganosla saber y ahí podemos platicar, ¿verdad? Hola, buenas noches. Sí, ordene. Mire, yo tenía una duda con respecto al punto 4, donde dice identificar posibles interacciones o complementariedad entre diferentes controles. Ok, exacto. A esto se refiere lo siguiente. Pueden haber, le voy a ser quizás muy explícito y aunque la idea es también darles insumos. Imaginémonos lo siguiente, tenemos un firewall, tenemos un equipo que se llama firewall, pero también tenemos equipos que se llaman WAF, que son Web Application Firewall. O sea, es un firewall especialmente para la web. Pero tenemos los firewall. Algunos fabricantes de firewall tienen, digamos, pueden tener dentro del licenciamiento o lo traen de una sola vez, ya traen algunas reglas, algún conjunto de reglas cuando publicamos sitios. Es decir, tenemos ahí una complementariedad entre el firewall, a través de un firewall que puede establecer quizás la DMZ y luego allí hay reglas de
de acceso, ¿verdad? Entre los servidores e Internet, digamos. Hay una regla de interacción, una regla de interacción ahí. Y el WAF también nos puede servir porque, digamos, ahí se complementan esos dos, ¿verdad? Se complementan esos dos, uno dando ciertas políticas y el otro filtrando. Y esos dos controles, en algunas ocasiones, cuando el firewall o el UTM, ¿verdad? Que es el que tiene el firewall y otras cosas más, en algunas ocasiones, con un licenciamiento adicional, puede tener esa funcionalidad de servirnos como WAF. Entonces, esas interacciones son las que deseo que ustedes puedan identificar en decir, por ejemplo, mire, en vez de comprar, digamos, en vez de comprar un WAF y un firewall, dado de que es una aplicación pequeña y el tráfico pequeño, vamos a comprar un firewall que tenga un licenciamiento para WAF y así nos ahorramos porque un WAF cuesta tanto y un firewall cuesta tanto. Si lo compramos como separados, podríamos tener, digamos, quizás el costo podría aumentarnos anualmente en algún aspecto, pero podría aumentar. Entonces, a eso me refiero. Ese es por ese tipo, ¿verdad? Esa es una forma de ser complemento uno de otro. Y la otra cosa a la que nos referimos es, por ejemplo, si tenemos un servidor y gestionamos los accesos a ese servidor, digamos, por ejemplo, al servidor de base de datos. Los usuarios del servidor de base de datos, digamos, al gestor de base de datos no son usuarios locales, pueden ser usuarios de un directorio activo o gestionar. Entonces ya tenemos controles, dos controles, digamos, que se unen ahí, para proteger la base de datos. Entonces, ese tipo de interacción es la que les pido que ustedes puedan identificar, porque cuando ustedes identifican esa complementariedad de esos controles, hay dos cosas que pueden pasar. Una, que pueden disminuir sus costos. La otra es que pueden hacer que funcionen en conjunto para mejorar la seguridad. Porque en algunas veces tenemos muchos controles, pero no se hablan entre sí, ¿verdad? Entonces, eso nos puede dar cierta, digamos, cierta mejora en lo que estamos haciendo. Nelson, le escucho. Sí, con respecto a lo que acaba de mencionar, ¿verdad? Básicamente son algunas de las propuestas son básicamente on-premise, pero si de repente se toma en cuenta también el hacer la evaluación en la nube, pues de igual manera sería válido, todo Claro. y cuando pues sea factible con respecto al costo y sea de igual manera apegado. Claro. La organización tiene. Sí, perfectamente, como tú lo has dicho. Y siempre vamos a encontrar controles, por ejemplo, en la gestión de credenciales, por ejemplo, o de accesos a través de un directorio activo o de un LDAP, Open LDAP, por ejemplo, en Linux. Eso nos puede facilitar de alguna manera, digamos, o nos podría dar como controles que se complementan entre sí, ¿verdad? Y que algunas veces no van a requerir costo adicional, sino configuraciones adicionales. Ok, entonces esa es la idea. Si tenemos alguna duda en relación a la tarea, yo les voy a solicitar que nos la escriban ahí en el chat y trabajamos en ello, ¿verdad? A ver La idea fundamental es que ustedes tengan un caso real, lo más realista posible, y pongan su experiencia ahí, y luego lo vamos a discutir en algún momentito. Oscar. Sí, creo que usted acaba de mencionar algún ejemplo de complementariedad entre los controles. Sí. ¿Será que pudiera repetir o darnos algún ejemplo?
Ok. Vamos a ver. Se pueden complementar. Les mencionaba, por ejemplo, si ocupamos el protocolo LDAP, que es para gestión de usuarios y aplicar políticas, podríamos ocupar ese protocolo para gestionar, digamos, la seguridad en el servidor de base de datos y en el servidor web también, como una manera, digamos, de evitar aquellos usuarios todopoderosos locales. Y de esa manera eliminamos de alguna manera ciertas, porque deshabilitando esos usuarios podríamos nosotros evitar cierta superficie en caso sean comprometidos. Ese es, digamos, hablando de eso. Pero usted viene y dice, ok, pero con el OpenLDAP o con LDAP se ocupa Windows, para el caso del directorio activo, usted dice, ok, pero con este mismo servicio, yo también puedo gestionar de que la credencial tenga un vencimiento en tanto tiempo. Ok, pero yo también aquí con esto podría gestionar de que las credenciales sean, digamos, de tanta longitud y que incluya tipo de caracteres, etcétera. Entonces, nos damos cuenta de que existen ciertas herramientas que podríamos tener ya a nuestra disposición, pero que podríamos aplicar eh, a nuestra infraestructura, ¿verdad? En forma de control, ¿verdad? Y que al final van cerrando todas las brechas porque nos van cubriendo todos aquellos posibles espacios que tengamos a la hora de que hacemos el deployment. Esa es la idea, Oscar Santos. Ya, entonces podría yo crear ACLs o unos UFW en cada servidor. Exactamente. Usted, Perfecto. usted decida ahí cuál va a ser la método. La idea es de que podamos trabajar con todo lo que tenemos porque en los sistemas operativos para servidores tenemos muchas herramientas que ya podemos utilizar, ¿verdad? Como usted dice, listas de acceso, etcétera, que ya podemos tener definidas y que es fácil con eso ir cerrando la superficie que se expone, Oscar Santos. Ok, gracias. A la orden. Ok, vamos entonces a discutir este día el concepto de defensa en profundidad. Yo literalmente copié un concepto que tiene Avast en Internet y dice que la defensa en profundidad consiste en usar varias medidas de seguridad para proteger la integridad de la información. Entonces, las principales capas que encontramos cuando hacemos defensa en profundidad son las que son las que están señaladas en el gráfico de la derecha, que son dispositivo, la aplicación, el endpoint, la red, la parte física y luego las políticas y los procedimientos. Ahora, ¿qué es los requerimientos para una defensa en profundidad? Primero debe de cubrir todos los aspectos de seguridad, todos los que podamos considerar. En segundo lugar, puede ser redundante. No dice debe ser redundante. Puede ser redundante cuando sea necesario. Ahora, la idea es que si se vulnera alguna capa de defensa, las otras capas tengan los suficientes mecanismos para evitar llegar a nuestro mayor tesoro, que son los datos, ¿verdad? O explotar o un hardware, digamos, para aquel tipo de vulnerabilidades que ocupan los dispositivos, por ejemplo, para el minado. Ahora, esto se tiene que conjuntar tres tipos de controles. Debe de conjuntar aquellos controles que son físicos, y cuando me refiero a controles físicos,
yo algunas veces he hecho este comentario, he comentado de que en un test de penetración en una organización gubernamental, que parte del proceso de certificación requería que se le hiciera algunos test de penetración. Los controles estaban bien establecidos, pero a la hora de que se intentó hacer, digamos, explorar toda la superficie que estaba expuesta, no se encontró nada que pudiéramos, digamos, tomar de pivote para atacar la infraestructura. No pudimos, pero nos dimos cuenta de que la parte física era más fácil. Entonces, lo que se hizo es que entró alguien con una caja, una mujer con una caja, y de esa manera evitaron el chequeo que se le tiene que hacer obligatorio a todas las personas. Entonces, estos controles físicos también son importantes, y ya más adelante vamos a ver las capas del modelo OSI y del modelo IP, y nos vamos a dar cuenta de que son muy importantes. La otra son aquellos controles técnicos, ¿verdad? Que básicamente son en la que muchas veces nos queremos enfocar cuando hacemos ciberseguridad. Son importantes, son fundamentales, ¿verdad? Son muy valiosos, pero no son los únicos. Y lo otro que debe de ser, digamos, muy fuertes, son los controles administrativos. Los controles administrativos básicamente dan digamos, como la postura gerencial acerca de la ciberseguridad, ¿verdad? Y cuando estos controles administrativos tienen dientes, digamos, como para poder hacer más efectiva la aplicación de ellos, la seguridad completa mejora de muchas maneras. Entonces, siempre debemos de tener en cuenta de que cuando hacemos este tipo cuando queremos proteger nuestros activos, debemos de tener controles físicos, los controles técnicos, que son los que más conocemos, y fundamental, los controles administrativos, que básicamente son los que dan, digamos, la postura organizacional sobre la ciberseguridad. Y en ese caso tenemos, digamos, el modelo OSI, que es, digamos, parte digamos, de los fundamentos de redes, digamos, porque se fundamenta, digamos, o está pensado para aquellas aplicaciones o aquellos equipos que se interconectan en este modelo. Entonces, porque hace años, allá por los 90, cuando teníamos una computadora, les voy a ser sincero, no andábamos pensando en nada de red. Tomábamos una computadora, copiábamos nuestros disquetes con lo que tuviésemos allí, WordPerfect, 4 Pro, Lotus, PrimMagic, PrimMaster, y andábamos armados con eso. Es decir, no pensábamos en este modelo. Desde que se viene la interconexión de la computadora y el auge de Internet, ahora no podemos abstraer las computadoras a la red. Son intrínsecas esa interacción. Por lo tanto, debemos de tener en mente el modelo OSI para los fines que estamos tratando acá, a fin de afianzar la seguridad de nuestros activos. Entonces, el modelo OSI tiene, digamos, 7 capas. Y yo hago una pregunta. Y cuando gestionamos la seguridad en la red, ¿será que solo estas 7 capas deberíamos de considerar, o hay alguna otra capa, le vamos a llamar apócrifa, que deberíamos de considerar? ¿Alguien cree que hay otra capa?
8, ¿verdad? Es decir, el usuario. Aunque nos vamos a enfocar en este momento, digamos, solo en los controles técnicos, porque estos solo ven controles técnicos, por supuesto, a la hora que queremos protegerlos, pero cuando se ven marcos de referencia de buenas prácticas como la ISO, la 27001, ustedes van a encontrar un requerimiento sobre concienciación que trata. La concienciación es diferente de la concientización, ¿verdad? La concienciación es la actividad a fin de hacer conciencia, y la concientización es, digamos, como veamos, la concienciación es hacer que las personas puedan comprender que todas sus actividades que hacen pueden tener consecuencias, y en ciberseguridad las posibles consecuencias cuando le dan clic a un enlace, etc. La concientización es aquella actividad que hacemos, digamos, desde la parte como gestora, digamos, intentando que la gente haga conciencia. Es decir, uno está desde el punto de vista del que intenta hacer conciencia, y el otro desde el punto de vista del que tiene que hacer conciencia. Entonces, ese es digamos, en todos los marcos de referencia vamos a encontrar ese componente que es el componente del usuario. Ahora bien, aquí en los dibujos que hemos colocado, le hemos puesto ahí algunos protocolos, más adelante los vamos a discutir uno a uno, pero tenemos en el modelo OSI tenemos la parte física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación, los ya conocidos. En el modelo OSI hay cierta diferencia, porque el enlace y la parte física lo vemos como acceso a la red. Luego la red la tenemos ahí como internet, y luego la de transporte sí igual, y luego tenemos la capa de aplicación, que es, digamos, básicamente cómo funcionan todas los servicios web, digamos. Es básicamente el modelo. Antes de continuar revisando cada uno de estos, quisiera que estemos conscientes que las fuentes de vulnerabilidades no solo son, digamos, los componentes, sino que también son los usuarios. Y los usuarios, digamos, también nos pueden dar, pueden ser buena fuente de vulnerabilidad los usuarios que son autenticados y los atacantes externos también. Esta es la razón por la que en algunas ocasiones ponemos un firewall frente a internet, y luego tenemos otro firewall frente a nuestros usuarios. O sea, cada uno hace cosas diferentes, políticas bien diferenciadas, pero restringen el acceso de los usuarios, digamos, a las redes o a las VLANs de data center. Ahora, en cuanto a las vulnerabilidades, hay de dos tipos. Hay algunas vulnerabilidades que son de contexto y otras de contenido. Es decir, de contexto es cuando se ocupa, digamos, solo la cabecera de los paquetes, y de contenido cuando también ocupamos la carga útil de los paquetes. Y algunos son atómicos porque solo son, digamos, fracciones, pero otros que necesitan, digamos, más longitud, ¿verdad? Pueden ser más elaborados. Entonces, las vulnerabilidades, cuando lo vemos, las vulnerabilidades del modelo OSI, vamos a tener en cuenta siempre que vienen por contexto, por contenido, y algunas solo requieren, así como el PIN de la muerte, ¿verdad? Solo requieren fragmentos pequeños para desarrollarse,
Pero hay otras, por ejemplo, una inyección SQL que va a necesitar, digamos, toda una cadena, ¿verdad? Para poder hacerse. Entonces, esa, digamos, es a grandes rasgos la división de la vulnerabilidad. Y ahora sí, vamos a discutir desde la parte física cuáles pueden ser las vulnerabilidades que tengamos. Ahora, en la parte física, digamos, tenemos ahí algunas amenazas que nos pueden, digamos, que podemos encontrar, y las principales de ellas vienen siendo, digamos, parecidas a tener una actividad, por ejemplo, sabotaje, que corten nuestros cables, digamos. Esa podría ser una forma digamos, de tener un problema en la capa física. Entonces, desde la capa física podríamos tener otra de las vulnerabilidades que podemos tener en la capa física es el acceso a esa capa, es decir, digamos, un switch que no está en su gabinete protegido con llave, sino que está ahí al alcance de todos, que alguien puede llegar y apagarlo simplemente, ¿verdad? O desconectarlo, puede ser. Entonces, ese tipo de vulnerabilidades son las que vamos a considerar en esta capa, que es la capa física. Luego tenemos la capa 2, que es la capa de enlaces. Y en esta capa, en la capa de enlaces, podemos tener, digamos, algunos problemas. Se centran, vamos a decir que se centran básicamente en el protocolo ARP, que es el Address Resolution Protocol, en la pila y en algunos, digamos, y en algunas veces también en el STP, en el Spanning Tree Protocol. Y hemos mencionado allí algunos. La primera que mencionamos ahí es los ataques basados en ARP. Veamos los que tenemos ahí. Ok. Tenemos los basados en ARP. Y en estos, digamos, bueno, ¿alguien se acuerda de cuando estudiamos qué son las tablas ARP? ¿Alguien se recuerda de qué son las tablas ARP? Es donde está guardada la dirección MAC de todos los dispositivos. Exacto. La dirección MAC y las IP que tienen, ¿verdad? Hace digamos, es como una tabla de correspondencias entre direcciones físicas y direcciones IP. En esta tenemos, por ejemplo, el ARP spoofing, que es una técnica usada para infiltrarse en una red que permite, digamos, estar husmeando ahí en todos los paquetes que van en la LAN, e incluso se puede, debido a la naturaleza de cómo funciona el protocolo o los protocolos de red, se podría modificar el tráfico o incluso detener, porque puede, cuando lleguen a un puerto, él puede decir, sí, yo soy, y ya no continúa el paquete en tránsito, ¿verdad? Porque cuando un paquete llega a un puerto, si no es el puerto destinatario, él aumenta un valor en la vida del paquete y lo devuelve. Y dice, yo no soy, y va al siguiente. Entonces se podría incluso detener el tráfico. En este caso, en el ARP spoofing, el atacante envía mensajes ARP falsos, ¿verdad?
Y la finalidad es asociar o la dirección MAC del atacante con la dirección IP del nodo atacado. Un servidor, por ejemplo, el gateway, lo que sea. Y esto podría servir para hacer, digamos, una copia de todo el tráfico que va para el gateway, ¿verdad? Para esto, ¿alguno de ustedes se acuerda de alguna herramientita que les pueda servir para hacer ARP spoofing? Bueno, si alguien se acuerda, nos la dice, pero por allí hay varias herramientas que pueden servir. ¿Ordene? Puede ser Ethercap. Y hay muchas más, ¿verdad? Ethercap es uno, muy bien. Otra herramientita que les pueda servir para hacer esto. En las primeras redes LAN que se instalaban, antes existía una utilidad que se llamaba Caín y Abel. Viejita, creo que ya no funciona. Probablemente ya no se logre ejecutar en los sistemas operativos más recientes. Pero hace años no era común que que todas las páginas web fueran por HTTPS, sino que había buena cantidad que iban por HTTP plano, ¿verdad? Y con esa herramientita podíamos ahí tener las claves de correo, etcétera, muchas cosas de los login, todo eso, de ahí era más simple. Ahora, digamos, con la implementación de protocolos como el HTTPS, existen otras modalidades, por supuesto, pero ya no es tan simple como copiar el tráfico y ver qué es lo que está pasando por ahí, ¿verdad? Existe. La otra es el switch port stealing, que es sniffer, por ejemplo, un sniffer que utiliza utiliza el ARP spoofing y con eso consigue de que todas las tramas que van dirigidas a un puerto atacado, digamos, a un nodo atacado, lleguen al atacante y luego lo reenvía al destinatario. De esta manera puede ver todo el tráfico que viaja. Otro es el hombre en el medio, man in the middle. Este igual puede ocupar el envenenamiento de las ARP que le llamamos, o ARP spoofing, y logra igual ver todo el tráfico. Luego tenemos el secuestro. En este el atacante logra dirigir el flujo de las tramas entre dos dispositivos hacia el de él. De esta manera él se puede colocar como cualquiera de los dos extremos de la comunicación y podría incluso deshabilitar el dispositivo real y incluso podría secuestrar la sesión. Sabemos nosotros de que cuando nos, digamos, accedemos a un servicio web, vamos a poner uno simple, a WordPress, por ejemplo. Entonces, y luego nos logueamos en WordPress, nuestra computadora ha guardado por ahí algún dato que podemos verlo ahí cuando hacemos F12 en nuestro navegador y nos vamos a los datos de la aplicación. Y luego hoy podemos ver que en cada petición que está haciendo nuestro navegador hacia el servidor, él está enviando la sesión con la que está activa. Él constantemente está mandando algo que es parecido digamos, a un identificador, ¿verdad? Que es digamos, alfanumérico, como un GID puede ser, o un hash, y eso le permite mantener una sesión. Es decir, en el servidor están llegando todas las peticiones, pero cada petición llega identificada con estas variables de sesión. Ahora, si el tráfico es copiado por un atacante, obviamente va a poder suplantar al verdadero y va a decir, sí, soy yo, ¿verdad? Esta táctica
digamos, también se puede utilizar cuando se hace informática forense, digamos, y le dicen, mire, ¿y a dónde accedió? ¿Y qué accedió? Y todo. Entonces, vamos ahí, agarramos esos datos de sesión que pueden estar activos y ser válidos todavía, ¿verdad? Y luego nos conectamos a los servicios que se conectó digamos, el equipo al que estamos haciendo informática forense, y luego podemos acceder a lo que él accedió. Es decir, tiene digamos, varios usos. Luego tenemos denegación de servicio. Miren, denegación por servicio hay muchas formas de hacerlo. En este caso es por ARP spoofing, donde el atacante puede hacer de que algún equipo crítico en la red tenga alguna MAC, es decir, se hace el pareo entre una MAC inexistente y una IP existente. De esta manera, cuando nosotros hacemos una petición, voy a poner una IP local, digamos en el rango C, 192.168.1.2. La IP existe, hay un equipo que tiene esa IP, pero la MAC la modificamos porque entre dispositivos no tienen IP, entre dispositivos son las MAC las que andan buscando. Entonces, si en la tabla le ponemos a esa IP una MAC inexistente, es como que es lo mismo que hacer una denegación de servicio. Y luego tenemos las tablas CAM, el overflow, ¿verdad? Que son las tablas CAM, donde guardan asociaciones de puerto y las VLAN que están ejecutándose o que pasan por determinado puerto. Es decir, en un puerto podemos tener VLAN que van en modo acceso, es decir, no están tagueadas, y también aquellas VLAN que pasan por esos puertos que están tagueados. Si nosotros modificamos esta información, obviamente vamos a tener, digamos, un problema ahí, y podríamos tener, digamos, podemos llenar los registros de esa tabla con información espúrea, y luego cuando el switch quiera aprender nueva va a estar llena. Entonces es una forma también de hacer como denegación de servicio a todos los que quieran, porque ya no hay espacio para almacenar más asociaciones de MAC puerto. Entonces cuando ya no va a seguir aprendiendo nuevas MAC. Ahora, también tenemos ataques basados en VLAN. Tenemos el hooping, el ataque hooping. Un equipo puede hacerse pasar como un switch, ¿verdad? Y se vuelve miembro de toda la VLAN, ¿verdad? Incluso puede configurarse en modo trunking solito. O también tenemos aquellos que están doblemente tagueados, ¿verdad? En estos, digamos, no logran llegar a la VLAN correspondiente, a la VLAN nativa, porque él está enviando como tagueadas algunas tramas que deben de ir en modo acceso, o lo equivalente al modo acceso, que es que vayan en la VLAN por defecto, que es la VLAN 1. Cuando el tráfico en una red va en VLAN 1, es tráfico de acceso, es decir, hemos configurado nuestro puerto de red, digamos, ese cablecito está cuando hacemos la configuración y le ponemos ahí VLAN, ahí le ponemos 1, por defecto es 1. Ahora, el puerto también está en 1, modo acceso, solo conectamos y ya. Si alguno de los dos ya no tiene VLAN 1, sino que tienen VLAN 2 algunos, el otro no va a entender que todo el tráfico que le está llegando no le pertenece a él. Entonces, a eso se refiere cuando tagueamos doble la VLAN, de tal manera de que no llegue a los lugares que debe llegar. También tenemos los ataques basados en RSTP. Aquí podríamos ocasionar una falta de autenticación.
en los mensajes BPDU, ¿verdad? Que es lo que le ayuda a los switches a calcular la topología, ¿verdad? Eso serían, digamos, incluso podrían comprometer nuestra topología. Esos son los ataques que van en la capa, digamos, en la capa 2. Y luego tenemos en la capa 3, que tenemos que es la capa de red. Y en esto, digamos, ahí como que vamos teniendo una cantidad mayor de posibles ataques, dado de que digamos, se va haciendo más compleja la forma en la que se comunica. Y aquí tenemos la primera, que es el footprinting, digamos que es como una forma de escanear la red y de buscar datos relevantes para saber, digamos, cuál es el camino que se debe de seguir, cuál es el rango de la red o de la subred, si hay puertos abiertos o las aplicaciones que lo utilizan. Entonces, eso es lo que puede ser. Tenemos también el escaneo basado en el protocolo ICMP. Aquí, por ejemplo, podríamos facilitar, digamos, descubrir aquellos equipos que existen en la red, ¿verdad? Y mandándole paquetes eco o eco repli, ¿verdad? Ahí nos podríamos dar cuenta que existe un equipo. Otra forma sería cambiándole la fecha, aunque no todos responden. Le quisiera hacer un comentario en relación ya que veo aquí el timestamp. Hace algunos años teníamos un servidor, me parece que en ese momento tenía Windows Server 2008, estoy hablando hace más de 10 años. Teníamos un equipo, era un servidor de aplicaciones, a la vieja usanza, por supuesto. Ahí teníamos guardadas las aplicaciones, luego habíamos configurado una carpeta y hacían doble clic en una carpeta compartida, hacían doble clic en el ejecutable y luego ellos cargaban toda la aplicación. En algún momento dado no funcionaba, es decir, por más que le dábamos, digamos, ejecutar la aplicación, había algo que no funcionaba, es decir, veíamos los archivos, pero cuando queríamos acceder a ellos no podíamos. Entonces nos dimos cuenta, después de varios días de estar discutiendo, es de que y probando muchas alternativas para cambiar, que el problema principal era el NTP, el servidor de hora al cual se conectaba. Tenía una diferencia de varios segundos y por alguna razón, posiblemente el protocolo, me parece que NetBIOS ocupa parte de la hora para hacer sus llamadas de conexión y era lo que no le permitía al servidor conectarse. Es decir, en un sistema la hora es relevante y aquí estamos viendo este tipo de ataque que tiene que ver con la hora. Luego tenemos el ICMP, mandando paquetes de ICMP información, y esto hace que aquellos discos que no tenían o que podían configurarse o acceder a sistemas operativos de red se pudieran configurar en el arranque. Esa era la función. Luego tenemos el ICMP Address Mask. Aquí está relacionada con la máscara de red, ¿verdad?
Eso podría limitar la cantidad de hosts en una red o la cantidad de hosts que pueden ser descubiertos en una red. Es decir, un switch o un equipo, digamos, legítimo, si le proporcionamos información errónea, él solo va a buscar en ciertos segmentos de la red porque la máscara es diferente. No se podría hacer. Luego tenemos aquellos que son, que le ponen valores no válidos en las cabeceras de IP, ¿verdad? Esto lo podría ser que encuentre como inalcanzable algún host o tenga información maliciosa cambiándole la longitud, por ejemplo, o algunos campos propios del protocolo IP. Y también podría abusar de la fragmentación, es decir, mandar carga útil demasiadas pequeñas, y eso haría obviamente como una carga de trabajo mayor al switch. Y luego emplear un método de escaneo también basado en el protocolo UDP, ¿verdad? Que es el que se encarga que es el que en el que el protocolo ICMP dice cuáles son las anomalías que tiene el UDP. O también modificar el encabezado de la IP, podría ser otra forma de hacerlo. Y luego tenemos, digamos, IP spoofing, que se basa en la generación de paquetes IP con una dirección falsa. O sea, que el originador de los paquetes es una dirección falsa. Entonces, se envían muchas de estos paquetes y el servidor está tratando de responderle a IP inexistente. Entonces, se tiene, digamos, como un broadcast muy, o un tráfico muy grande, digamos, de paquetes, ¿verdad? O la otra forma sería ponerle la IP de un nodo que deseemos atacar. Entonces le va a llegar muchos paquetes, ¿verdad? Que él no necesita o que no sabe cómo responder. Luego tenemos el Smurf. Esta es atacar las bondades del broadcast. Entonces él puede enviar datos a esa dirección y puede provocar que todos los sistemas respondan simultáneamente. Si envía muchos, obviamente va a tener, digamos, mucho tráfico. Luego tenemos a los ataques que pueden ser orientados a los protocolos de ruteo, ¿verdad? En el que de alguna manera se podría manipular el camino por donde se dirige el tráfico, ¿verdad? Y ahí tenemos, por ejemplo, el RIP en sus dos versiones. Bueno, las versiones que tenemos ahora que pueden aceptar, digamos, sesiones sin autenticación previa. Y más adelante tenemos, digamos, el PIN de la muerte, que ya sabemos ahí cuál es. Ahora, con las capacidades actuales de nuestra red, ya posiblemente no nos afecte mucho. Vamos a ver redirección de ISMP, Loki, que todavía, si no configuramos bien nuestro firewall, puede ser posible. Y ataques basados en el protocolo SNMP. En la versión, me parece que en la versión menos de la 3, me parece que los datos o el nombre del grupo era public para todo, ¿verdad? Me parece que de la versión 3 en adelante ya le podemos poner clave, ¿verdad? Y este protocolo SNMP ayuda a gestionar dispositivos, ¿verdad? Y a digamos, a obtener información del tráfico de la red. Entonces, si tenemos digamos, adulterado este tráfico, nos podría ocasionar problemas o incluso explotar algunas vulnerabilidades asociadas a este sistema. Y luego tenemos la siguiente capa. Esta es la capa de transporte.
En la capa de transporte del modelo OSI, me parece que el primer digamos, ataque que tenemos es igual el escaneo de puertos, ¿verdad? De conexiones, siempre es el primero. Y también, ya estando ahí en los puertos, podríamos obtener, digamos, algunas vulnerabilidades que se pueden, digamos, obteniendo la versión de las aplicaciones que se ejecutan en los puertos, podríamos nosotros descubrir potenciales vulnerabilidades. Básicamente, esta técnica, la de escanear puertos en busca de vulnerabilidades, basándose en las versiones, en todo esto, digamos, es fundamental a la hora de que que hacemos actividades, por ejemplo, un pentesting. Más adelante ustedes van a ver, digamos, cómo hacer o cómo diseñar un pentesting, y se van a dar cuenta de que escanear los puertos, que es la parte de reconocimiento o recolección de información fundamental. Entonces, en esta capa de transporte es donde se encuentran estas vulnerabilidades, ¿verdad? En algunas ocasiones, cuando tengamos equipos que son, digamos, muy críticos, altamente críticos, podríamos incluso deshabilitar que respondan a protocolos como el ICMP, es decir, no van a ser pings, ¿verdad? Incluso podríamos limitar ese tipo de tráfico hacia nuestros servidores. Y esto puede ser tanto en TCP/IP, ¿verdad? O en UDP. También tenemos ahí el UDP Flood, que es como inundación, ¿verdad? Como una inundación que puede provocar una denegación de servicio, ¿verdad? Es un poco, digamos, más difícil hacerlo por UDP, pero es igual que el TCP/IP, tiene la misma finalidad, que es hacer que los equipos encargados de responder tengan tantas, pero tantas peticiones, que sea muy difícil responderles a todos, o a los usuarios legítimos se tarde mucho en responderles. Luego tenemos el TCP SYN Flood. Hay dentro de los ataques de denegación de servicio, existe uno asociado directamente con el TCP. Este es el envío de paquetes masivos en el que le está pidiendo hacer una conexión al servidor. Entonces le está enviando, digamos, paquetes de tipo SYN. Y cuando el servidor recibe estos paquetes SYN, provoca de que el servidor destino considere de que le están pidiendo establecer una nueva conexión. En un servidor, cuando se establece una conexión, suceden varias cosas. Vamos a volver al ejemplo de WordPress, ¿verdad? Cuando alguien accede a una página. Cuando alguien accede a una página, el servidor, digamos, recibe esa petición y crea para comenzar un hilo en la memoria que le va a responder a este usuario, porque posiblemente si no lleva una variable de sesión, él va a considerar de que es un nuevo usuario. Entonces tiene que crearle todas sus variables. Para comenzar, va a crear todas las variables de sesión que le permitan identificar el usuario con el que está tratando. Es decir, cada usuario está haciendo peticiones y está solicitando información diferente, y el servidor debe de saber qué responderle a cada quien. Entonces, lo primero que hace esto es que el servidor reserva cierta cantidad de memoria.
o los buffers para almacenar estas estructuras de datos que le permitan o esta estructura de datos para cada una de las nuevas conexiones que están en curso. Es decir, si hubiésemos 10 equipos que estamos haciendo conexión contra un servidor, el servidor va a tener, digamos, 10 espacios reservados para guardar la información de esa conexión. Entonces, si a ese servidor le mandamos muchos paquetes de tipo sync que hacen que el servidor piense que se están estableciendo muchas conexiones, entonces él va a ir llenando su memoria, porque en cuanto le llega una petición de este tipo, él continúa con su protocolo normal y dice, ok, se está pidiendo una nueva conexión, por lo tanto, vamos a reservar, vamos a crear todos los datos de identificación de esta conexión, pero además de esto, nos vamos a preparar para responderle. Entonces, todos esos recursos que el servidor está necesitando pueden ir, digamos, disminuyendo los recursos que son necesarios para los usuarios legítimos. Entonces, esto se debe a que el protocolo TCP/IP requiere el establecimiento de una conexión, ¿verdad? Y después de que recibe un paquete SYNC, él va a responder con un paquete SYNC ACK y después se queda esperando ahí un paquete ACK que confirma la conexión completa. Esto es a lo que se le llama el choque de manos de tres pasos. Entonces, esto permanece, digamos, como abierto, esperando una continuidad, pero el atacante ya no va a mandar más peticiones. Entonces, se queda con esos recursos utilizados ahí. Luego tenemos el otro que hemos puesto ahí, que se llama el Connection Flow. Igual, en aquellos TCP orientados a conexión, como Telnet, FTP, HTTP, SMTP, NTP, ellos tienen, digamos, para evitar tener una infinita cantidad de recursos, a ellos se les establece en las configuraciones predeterminadas, digamos, un límite máximo de conexiones simultáneas. Ahora, cuando este ataque alcanza el límite, todas las nuevas conexiones que se soliciten van a ser rechazadas, ¿verdad? Igual como pasa con el SYNFLUE. Entonces, podría un atacante monopolizar inicialmente, digamos, todo ese espacio que estaba reservado para peticiones legítimas y ya no va a poder responder a las peticiones de usuarios legítimos. Eso es si el servidor tiene configurado un límite máximo de conexiones o un límite adecuado de conexiones. Pero si nuestro servidor está configurado, tenemos pocos recursos. Vamos a ver. Un servicio que nos dé problemas. Moodle, por ejemplo. Moodle consume mucho más recursos, por ejemplo, que WordPress. Porque cuando alguien se conecta, si ustedes han sido curiosos, como que crea una copia de ciertas carpetas, por ejemplo, para ese usuario. Y si el límite está muy alto, digamos, ha sido configurado demasiado alto, por ejemplo, o es inadecuado, lo que va a pasar es que el servidor se va a colgar porque va a tener tantos recursos empleados que se va a quedar sin recursos para su propio, para su funcionamiento. Okay. Luego existen otros basados en la inundación de tráfico,
unos que van también por ICMP, ¿verdad? Luego tenemos el secuestro de sesión, que hablábamos hace un momento, que con los datos de sesión que ya existen, podríamos nosotros traernos esos datos y luego enviarnos para establecer nuestra propia conexión. Si ustedes en algún momento han trabajado con software, por ejemplo, Oxygen Forensic, digamos, cuando intentamos hacer una investigación forense, digamos, para extraer datos en la nube, por ejemplo, él nos pide dos cosas, o nos pide que escojamos entre dos cosas. Nos dice, miren, deme las credenciales y yo establezco la conexión. Y la otra es, ok, deme las variables de sesión, es decir, ese token de sesión lo agarramos, lo tomamos de por ahí, lo copiamos y entonces hacemos un secuestro de sesión de Gustavo y luego podemos extraer toda esa información. Es decir, todos estos ataques aquí en este momento lo estamos viendo como que si son un ataque a nuestra infraestructura, pero nuestro trabajo es utilizarlos también en diferentes tareas, en diferentes funciones, como por ejemplo cuando hacemos una investigación forense que nos va a servir este tipo. Luego tenemos ahí otros ataques que pueden permitir ataques de hombre en el medio. Luego tenemos otro ahí que hablamos, veamos, el Tiny Fragment Attack, que es cuando se tiene una fragmentación de paquetes TCP sobre IP. Entonces, ¿cómo funciona eso? Si usted verifica los datos de su tarjeta de red, usted va a encontrar un parámetro que se llama MTU. Si ustedes son curiosos y si lo pueden hacer lo siguiente. Si ustedes le dicen al puerto de su switch, mire, el MTU o digamos en palabras más simples, el tamaño del paquete, digamos, le vamos a poner un tamaño jumbo, por ejemplo, 9000. El 9000 va a ser el tamaño. Pero le decimos a la tarjeta de red de nuestro equipo, le decimos, mire, el tamaño MTU, o sea, el tamaño de los paquetes que va a aceptar como máximo va a ser de 1500. Si usted hace esta conexión, va a tener un comportamiento parecido al que si tuviese digamos, una IP duplicada en la red, porque va a tener como un comportamiento intermitente. Le va a funcionar por momentos. ¿Cuándo va a funcionar? Va a funcionar cuando los datos que esté enviando el switch hacia la tarjeta de red sean menores, o sea, el menor de los dos. Entonces van a poder comunicarse correctamente. Pero cuando el switch envíe paquetes más grandes, en este caso más grande que 1500, la tarjeta de red de nuestro equipo, de nuestra computadora, no va a alcanzar a leer todo el paquete. Entonces, si él encuentra problemas en el paquete, él, debido a la naturaleza del TCP, él va a responder con lo que recibió. Y si lo que recibió es incompleto, entonces lo envía y está en esa. Entonces el servidor se lo vuelve a enviar y el otro le responde con un paquete incompleto, entonces lo vuelve a enviar. Entonces estamos en esa, digamos, como en ese ciclo vicioso, digamos, en el que no se logra comunicarse bien. Entonces, este tipo de ataque trata de esa forma, digamos, ponerle valores equivocados de MTU o de
o del tamaño máximo de transmisión, ya sea al switch o a los equipos, digamos, a fin de dificultar. Si el switch tiene tamaños de MTU mayores que los que tiene el equipo, vamos a tener esa comunicación como, digamos, como intermitente. Entonces, cuando tenemos ese tipo de, cuando nos hemos configurado mal ese tipo de datos, ahí nos damos cuenta también, digamos, como una forma de comprobar cómo sería este tipo de ataque. El otro ataque podría ser el teardrop. Este es mandar paquetes incompletos, ¿verdad? O decirles que el offset es como el desplazamiento hasta donde llega el último byte del paquete ha cambiado, por ejemplo. Es decir, lo ponen más pequeño y por lo tanto el paquete va a ser más pequeño. Y de esto hay un ataque famoso que se llama WinNuke, que era principalmente para atacar el NetBIOS de Windows, que parece que se llamaba fuera de banda. Creo que me parece que se llama el paquete que envía. Y entonces él intenta colgar el sistema o disminuir el rendimiento, ¿verdad? Es este tipo de ataques. Bueno, y ahí tenemos en lo siguiente. A continuación, en las siguientes capas, tenemos, digamos, ataques que pueden ser bien parecidos entre sí. Y por eso yo traté digamos, de agrupar en una sola diapositiva, agrupamos algunos ataques que consideramos que son, digamos, que pueden afectar a esas capas, que básicamente en el modelo de TCP/IP es la capa de aplicación. Ahí podemos ver, digamos, las similitudes que tienen, digamos, esas tres capas del modelo OSI, que se convierte en una sola en el modelo TCP/IP. Y luego tenemos algunos de esos, ya los vimos. El DNS spoofing, este es nuevo, no lo hemos visto. Y es cuando estamos intentando modificar la tabla de correspondencias entre un nombre de dominio y su IP. Es decir, hacemos de que un nombre de dominio resuelva a una IP falsa, o que cierta IP responda a un nombre de dominio falso. Es decir, no exista correspondencia entre un nombre de dominio y una IP. Cualquier modificación que falsee digamos, ese par de datos se va a considerar como un DNS spoofing. Luego tenemos me parece que es sniffing, que es un ataque, digamos, cuando tenemos, digamos, tráfico que no está cifrado, fácilmente podemos obtener muchos datos de ahí. Luego tenemos el eavesdropping, que es una variante del sniffing que se caracteriza porque únicamente intercepta el tráfico en una red, pero de manera pasiva, digamos, solo lo está observando sin modificar el contenido. Luego tenemos el snooping, otra variante del sniffing, que se caracteriza, digamos, porque llega el paquete al puerto y luego no solo le basta con leer el contenido, sino que también puede
se permite copiar, ¿verdad? Todo ese tráfico, ¿verdad? Entonces, este es el famoso snooping. Es decir, como que si utilizáramos el puerto mirror de nuestro firewall, digamos. Podría ser algo así. Luego tenemos el spoofing del SMTP y el spamming. En este nivel, digamos, falseamos ciertas direcciones de correo, de servidores de correo, ¿verdad? Hay eh, una forma más reciente, como se le llama, me parece que es correos anónimos, me parece que se llama. Es decir, que permiten, digamos, modificar o ponerle cualquier correo en la dirección del destinatario a la hora que se está redactando el correo. La redacción del correo no me refiero a cuando estamos utilizando un gestor, sino que a la redacción del correo me refiero a que, por ejemplo, nosotros nos conectamos al puerto 25 y lo podemos hacer ahí con PuTTY, por ejemplo. Nos conectamos al puerto 25 y luego le ponemos hello, le ponemos hola y él nos responde, ¿verdad? Entonces, y comenzamos a través de la línea de comando ahí a ponerle todos los parámetros de un correo que queremos enviar. Y el problema es de que esta comunicación, en este caso que queremos pensar en línea de comando, no nos pida autenticación, sino que nos permite conectarnos al SMTP y enviar correos sin que nos pida una autenticación. Entonces, y a la hora que redactamos nuestro correo, ahí a través de la línea de comando le ponemos cualquier dirección. Como no está autenticado, entonces le podemos poner cualquier dirección. Entonces, esta vulnerabilidad ha sido explotada muchas veces y ha sido la causante quizás de muchas desgracias en muchas organizaciones. Luego tenemos denegación de servicios, como ya vimos, y aquí las herramientas para hacer esto pueden haber muchas, ahí ustedes pueden buscar. Luego tenemos también tenemos una denegación de servicios distribuidos, DDoS. Una denegación de servicio distribuido es cuando se coordina, cuando existe una coordinación entre varios equipos llamados zombies, digamos, que permiten estar conectándose a nuestros servidores. Es decir, hay una digamos, una coordinación entre varios nodos atacantes de tal manera que se pueda aumentar el tráfico. En la actualidad ya no se hacen, digamos, ataques de denegación de servicio, que es cuando un solo equipo está atacando. Lo normal es de que digamos, los ataques que hemos visto ahí en internet o las noticias, digamos, los ataques de denegación de servicio son distribuidos, es decir, utilizan los routers, utilizan los switches, utilizan, digamos, equipos de Internet de las Cosas, y Internet de las Cosas, que parece que se me quedó en la capa 1, hablar sobre los IoT. Entonces tenemos, digamos, ahí muchos dispositivos que pueden servir para este propósito y coordinarlos de tal manera de que puedan atacar a servicios que están funcionando. Luego tenemos Trino, que digamos
que es un ataque que permite, esta es una herramienta de negación de servicio, siempre, pero permite el acceso a través de, digamos, de la autenticación basada en clave, ¿verdad? Básicamente haciendo overflow en los sistemas Windows. Luego tenemos el direct broadcast, que es cuando tenemos ataques, digamos, que facilitan, digamos, husmear por la red, ¿verdad? Quienes responden, quienes no responden, o fragmentos de red, otros rangos, digamos, para los escaneos. Entonces, algunas veces este es un ataque como para encontrar otros objetivos ahí que pueden estar ocultos. DNS, ya hablamos. Sí, hablamos, por ejemplo, ahí con su famoso comando nslookup, y el NTP, que era el Network Time Protocol, que también permite sincronizar equipos en una red. Si esto falla, obviamente habrán equipos que no se van a poder, conectarse, no van a poder autenticar, porque en algún momento puede ser que la hora les sirva para conectarse. Luego tenemos los troyanos, luego tenemos RPC. Esta es, digamos, una forma de ejecutar comandos en equipo remoto. Y por supuesto los muy famosos buffer overflow, que están a la orden del día, que no sabemos cuándo nuestras aplicaciones van a tener este tipo de problemas. No lo sabemos. Por eso tenemos que validar todos los datos o todos aquellos espacios donde el usuario puede escribir. Y luego, cadenas formateadas, como por ejemplo los ataques de inyección SQL, podrían ser una forma de este tipo de ataque. Entonces tenemos, digamos, todos estos ataques propios en cada una de las capas. Quisiera hacer una acotación, y yo puse un pedacito de esas capas donde estaban todas las capas del modelo OSI, y quisiera centrarme en la capa de presentación de datos, que es, ahí podemos encontrar protocolos como el HTML, el doc, el JPG, JPG, MP3, AVI. Aquí podemos encontrar también aquellos formatos también, como el .zip, .rar, por ejemplo. Entonces, en esta capa, digamos que es como como datos que se le presentan a las aplicaciones, ¿verdad? En algún momento, estas, y faltan obviamente los poderosos PDF. Estos, digamos, paquetes o contenedores, le vamos a llamar, contenedores de datos, que pueden permitir en algún momento explotar vulnerabilidades de las aplicaciones, ¿verdad? Si ustedes son curiosos, se puede encontrar por ahí formas, por ejemplo, de meter código ejecutable digamos, en PDF o en PNG o en JPG. Podemos meter ahí código ejecutable, o podríamos meter código ejecutable en un zip, digamos, ¿verdad? Hace casi como 1 año, 2 años, se puso en alerta sobre una vulnerabilidad que había en los archivos comprimidos, ¿verdad? Y que por muchos años quizás las estuvieron explotando algunos y nosotros no nos dimos cuenta. Bueno, esto es lo que les traigo este día.
Esto, digamos, lo que hemos visto ahora es como previo a lo que, a la tarea, ¿verdad? Es decir, tener, digamos, como en mente lo que es la seguridad en capas, en profundidad, donde podemos encontrar que todos los controles deben de interactuar entre sí a fin de ir creando barreras sucesivas que permitan proteger de la mejor manera nuestros datos. Y luego, estas capas que estamos viendo acá, digamos, son como para entender en cada una de estas capas cuáles son los posibles ataques. Ahí sí posiblemente vamos a desarrollar algunos de ellos. A la hora que veamos ataques, vamos a utilizar algunos de ellos para atacar nuestras redes, ¿verdad? O nuestros equipos, utilizando la red, por supuesto, y vamos a ver cómo algunos de ellos son más poderosos que otros o depende, digamos, de la forma en la que los usemos. Entonces, esta es la plática que tenemos para este día, ¿verdad? Donde hemos hablado de seguridad en profundidad y algunas vulnerabilidades que podemos encontrar en el modelo OSI, en las diferentes capas del modelo OSI y sus correspondientes capas en el modelo del TCP/IP. Entonces, quedamos aquí por esta noche y nos vemos mañana nuevamente a las 7 de la noche. Vamos y por favor, los compañeros que no tenemos el grupo, acerquémonos y escribamos ahí en el chat, aquellos que solo tenemos dos, por ejemplo, los compañeros que ya se pusieron de acuerdo. La idea es que nadie esté trabajando solo, ¿verdad? Sino que eso les va a ayudar a ustedes también porque van a hacer networking entre ustedes. Ya se van a dar cuenta, es mucho más importante, o sea, es muy importante hacer networking y entre ustedes cuando ya estén graduados se van a dar cuenta que les va a facilitar un mundo tener conocidos en muchas organizaciones, en muchas instituciones. Entonces, yo sí les recomiendo de que platiquen entre ustedes, hagan networking, trabajen entre ustedes, muestren cuáles son sus talentos en los grupos, esfuércense y eso les va a hacer de mucho. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Durante toda la asignatura vamos a ocupar el mismo enlace para la reunión. No cambia, no va a cambiar. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, yo tengo una consulta. Ordeno. Usted justamente mencionó el tema de la autenticación. Yo en algún momento tuve la oportunidad de configurar un servidor de correo y durante la configuración básica del correo hay ciertos comandos que uno puede especificar para no aceptar correos que vengan de dominios que no existen en realidad, ¿verdad? Es decir, que el servidor de correo hace una pequeña validación si el dominio es real o no antes de aceptar un correo. Sí. Entonces, hay incluso hay proveedores de servicios de correo que no hacen esta validación. Entonces, a lo que quiero yo consultar, esta no es una vulnerabilidad per se, sino más bien una dejadez o una mala práctica en el sistema, pienso yo, porque sí, la aplicación como tal sí tiene cómo evitar ese tipo de falencia, digamos, pero no lo considero una vulnerabilidad porque es en realidad el encargado de administrar el sistema y que no le puso con solo ponerlo en yes, una línea de comando y va en yes y ya eso ya evita correo de dominio no existente, de dominios no reales. En realidad los requerimientos para los servidores de correo han ido cambiando. Hace año y medio, 2 años, por ejemplo, entraron, por ejemplo, DMARC, me parece que eran 2 las que entraron hace 2 años. Es decir, que y tiene una que tiene que ver con DNS, no recuerdo ahorita, pero nuestros servidores de correo deben de cumplir ahora, para que otro correo los encuentre legítimos,
cumplen con ciertos requisitos que van, así como tú dices, Víctor, van unidos con nuestro servidor de DNS, con nuestro servidor de nombre, de dominio. Entonces, entre los dos crean como una especie de encadenamiento, digamos, para evitar que haya servidores, justo como dices tú, que no sabemos quiénes son, no hay nadie que los conozca, pero ellos quieren enviarnos correo a nosotros, ¿verdad? Entonces, y como vulnerabilidades, digamos, si consideramos, digamos, incluso a las personas como posibles fuentes de vulnerabilidades, quizás forzando un poco el sentido de la palabra, podríamos considerarlas como vulnerabilidades. Ahora, si somos un poco más estrictos, digamos, posiblemente sean problemas de configuración, aunque los problemas de configuración han sido los que más problemas nos han causado en todas partes. Y aquí en Panamá, aquí casos que quizás ustedes conocen, ¿verdad? De instituciones que nos dan servicios a todos los salvadoreños, que también han pasado, digamos, por ahí, porque a una sola persona se le ocurrió, digamos, así como dices tú, Víctor, no establecer una configuración adecuada en un servidor que era crítico o que podía servir como conexión hacia un servicio crítico. Correcto. Digo, porque una vulnerabilidad para mí viene siendo, por ejemplo, esta vulnerabilidad que se encontró el 30 de mayo en Office, que permite ejecutar. Sí, el código remoto, el Pollina. Ajá. Entonces, está terrible, pues, porque es algo inherente en la plataforma que ha estado ahí durante años. Y no nos hemos dado cuenta. Y nadie se había dado cuenta hasta que algún travieso dijo, bueno, y si le meto código HTML al board y de ahí me sale el soporte remoto. Es posible. Considero una vulnerabilidad, pues. Pero es posible que Pegasus sí ya sabía, fíjese. NS. Bueno, sí. Se lo callaron, ¿verdad? Sí, y lo han guardado para ellos, ¿verdad? Ok, entonces, sí, por supuesto, ¿verdad? Ahí parte de las configuraciones tienen mucho que ver, y por eso las políticas y los procedimientos son importantes como controles para evitar este tipo de situaciones. Bueno, entonces, quedamos hasta aquí y mañana continuamos. Entonces, les pediría por favor de que ya tengan lista, descarguen su máquina de Kali y la tengamos por ahí lista para cuando la vayamos a utilizar. Sí, todos debemos de tener ya configurado esa maquinita ahí para poder utilizarla cuando necesitemos. Si no hay otra pregunta. Bueno, entonces nos vemos mañana, primero Dios. Así que pasen todos buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Muchas gracias, buenas noches.